Entonces, el profeta Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Miqueas procedía de la población de Moreset, situada a unas 20 millas, es decir, a unos 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Miqueas entonces lo encontramos ubicado dando su mensaje a el reino del sur. El profeta anterior, Oseas, era al reino del norte. Aquí encontramos a este profeta, a Miqueas, en el reino del sur. Miqueas data su ministerio en los reinados de 3 reyes del sur, Jotam, Acaz y Ezequías, como nos lo indica el profeta Jeremías, capítulo 26, verso 18, asignándole una fecha probable del 735 a.C. El propósito, Miqueas fue enviado por Dios a llamar a Judá de vuelta a la rectitud práctica. En particular, denunció a los líderes de Judá por oprimir a los pobres y por usar de sus posiciones para su propio provecho. Proclamó un mensaje de un juicio que se avecinaba sobre Judá. Este premonitorio mensaje iba junto a un mensaje de esperanza también que se centraba en el Mesías venidero, es decir, una bendición futura. Los destinatarios encontramos al reino del norte y al reino del sur. En el capítulo 1, verso 1, están implicados los dos reinos. Los versículos claves de Miqueas los encontramos en Miqueas 4:3, dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, de estas naciones que otras, además de Israel, iban a ser parte y van a ser parte del reino mesiánico. Y en Miqueas 6:8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de su pueblo? Hablaremos entonces de algunas consideraciones especiales de esta profecía. El ministerio de Miqueas se centró casi exclusivamente en el reino del sur. Ya veíamos que hace mención también en el reino del norte, pero casi exclusivamente es en el reino del sur, en la ciudad de Jerusalén. El ministerio de Miqueas fue contemporáneo con estos otros dos profetas que ya veíamos. Mientras Oseas estaba predicando en el reino del norte, ilustrando y predicando el amor de Dios hacia su pueblo, en el reino del sur encontramos a Isaías predicando en la corte y al profeta Miqueas predicando en el pueblo. Entonces es algo muy importante, porque vamos a ver cómo pasajes entre estos predicadores, profetas, Miqueas e Isaías, no solo se complementan, sino incluso parecieran los mismos. ¿Por qué? Porque es el mismo contexto histórico en el mismo tiempo histórico también. La época en que vivían era de las más oscuras y violentas para el pueblo de Dios. El reino del sur vio cumplidas las profecías contra el reino del norte y comenzó a sentir también muchas amenazas a su alrededor. El reino de Judá para este entonces ya tenía que pagar tributo a los asirios, y durante el reino de Ezequías,
Judá perdió también muchos pueblos y aldeas en manos del mismo pueblo, de los asirios, como nos lo relata Segunda de Reyes, capítulo 18. Sin embargo, Judá, a pesar de todo esto, no quiso hacer caso a los mensajeros de Dios. Dios, en su fidelidad y misericordia, envía a Miqueas para amonestar al pueblo y anunciar su justicia una vez más. El bosquejo del libro es, la primera parte es un mensaje de castigo, capítulos 1 y 2. El segundo es un mensaje de promesa, capítulo 3 al 5. Y tercero, un mensaje de perdón, capítulos 6 y 7. Algo interesante es que cada discurso de cómo se divide este libro, lo vamos a encontrar expresado con la palabra oí. Así empiezan los tres mensajes, capítulo 1, 2, capítulo 3, 1 y capítulo 6, 1. Oír, algo muy importante. Dios quiere que su pueblo lo escuche. En resumen, vamos a ver el primer mensaje o el mensaje de castigo. Está, les decía, presentado en un mismo momento histórico y en la misma situación que Isaías. Por lo tanto, Miqueas va a tener un mensaje semejante al del profeta Isaías. Vamos a encontrar muchos pasajes paralelos en Miqueas 4 y 5 con Isaías, por ejemplo, capítulo 2 y capítulo 9. Algunos han sugerido que, aunque los mensajes eran similares, los auditorios, decíamos, eran diferentes. Mientras uno estaba en la corte, otro centraba su ministerio en medio del pueblo. Hay tres discursos y el primer mensaje es de juicio sobre Samaria y Judá. El segundo de esperanza y consuelo y el tercero de perdón. Me regreso, hermanos. El capítulo 1 y 2, Miqueas comienza predicando contra el reino del norte y su capital Samaria. Proclamó que la ciudad de Samaria se convertiría en un montón de piedras debido a sus prácticas idolátricas. La nación de Asiria invadiría y iba a traer destrucción, como lo relata Segunda de Reyes 17. Judá escaparía de este juicio que iba a caer sobre el norte en ese momento, aunque después también iba a tener su momento de juicio. Pero Miqueas quedó abatido de tristeza por lo que iba a suceder con Samaria, todo lo que iba a llegar a sucederle también a Judá. En el capítulo 2 se van a dar razones para este juicio de Judá, que incluyen numerosos crímenes contra los compatriotas israelitas. Miqueas observa que el pueblo de Judá descansa, dice, en su lecho por las noches, pero maquinando hacer mal y luego para llevarlo a cabo en la mañana. El Señor les informa que él también iba a tener planes de juicio contra Judá. La segunda sección o mensaje de promesa, de capítulos 3 al 5, habla de un Dios como juez y como aquel que guarda también sus pactos. Miqueas predice entonces el juicio que caerá sobre los gobernantes en el capítulo 3. También el juicio sobre los falsos profetas que hicieron extraviar al pueblo de Dios. Y sobre la ciudad y el templo en el capítulo 3, del 9 al 12. Esta última sección sobre el templo de Jerusalén fue una profecía bien conocida un siglo después en los tiempos de Jeremías, en Jeremías 26. Cuando el judío piadoso
oía de todos estos mensajes, de todos estos juicios, se preguntaban acerca de ese compromiso del Dios de pactos. Miqueas, entonces, mirando más allá, a los últimos días, declaró que Dios ciertamente cumpliría las promesas de su pacto. En el capítulo 4 tenemos cómo nos habla de este reino futuro y que les traería a un Mesías. En el capítulo 5 tenemos cómo nos habla del futuro rey. Esta es la conocida profecía de que el Mesías nacería en Belén. En la gran división final del libro nos da el mensaje de perdón en el capítulo 6 y 7, recordándole al pueblo todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Él nunca les había fallado. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Dice el capítulo 6, versos 6 al 8, quiere obediencia, amor y humildad. Estas cosas son muchísimo más importantes que los sacrificios. Miqueas se sentía profundamente angustiado por la ausencia de rectitud en Judá. Esta ausencia de rectitud inevitablemente los iba a llevar a un juicio. Pero Miqueas estaba también seguro de que este juicio no iba a aniquilar al pueblo. Los capítulos 6 y 7 se valen de una interesante analogía de un pleito judicial donde Jehová es la parte ofendida e Israel el acusado. Jehová está airado contra su pueblo, que ha olvidado su liberación de Egipto, que ha olvidado el significado de la adoración, pero que recuerda demasiado bien los caminos del pecado. El libro concluye con otro recordatorio del maravilloso carácter de Dios, que no es precipitado ni aborrecedor y que no se goza en juzgar a los hombres. Más bien, el carácter de Dios es misericordioso, compasivo y amante. Es fiel y nunca se retracta de las promesas, en este caso de todas las que le hizo a Abraham. Dios perdona y olvida, según Miqueas 7, versos 18 al 19. En resumen, el tema de Miqueas, si bien es un juicio por causa del pecado, también nos habla de esta futura salvación a través de la gracia de nuestro Dios. Para terminar con este libro, vamos a notar que hay 6 profecías específicas de Miqueas que se han convertido en historia y que nosotros podemos corroborarlas a través de la historia. Una de ellas es la caída de Samaria, que se dio en el 722 a.C., referida, ya lo vimos en el capítulo 1. La invasión de Judá en el 702 a.C., también referida por este profeta en el capítulo 1, verso 9. La caída de Jerusalén en el 586 a.C., referida en el capítulo 3, verso 12. La cautividad en Babilonia en el 586 a.C., capítulo 4, verso 10. El retorno de esta cautividad 70 años después, en el capítulo 4, versos 6 al 8, y capítulo 7, verso 11. Y el nacimiento del Mesías en Belén, capítulo 5, verso 2. ¿Esto de qué nos habla? De este maravilloso amor de Dios, de su profecía cumplida, y ya decíamos, del amor, de la gracia y de la salvación que Dios tiene para su pueblo, a pesar de su pecado, a pesar de la idolatría, a pesar de todo, Dios tiene misericordia y nos bendice. Hasta aquí, hermanos, es este pequeño resumen.